Bueno, espero que estén bien. Hoy lo que vamos a hacer es continuar y terminar la clase de federalismo. Perdón, es súper denso, pero bueno, había que terminar porque solamente va a ser algo que vamos a tomar en el examen, así que queremos que lo entiendan bien. En primer lugar, ¿ustedes pudieron repasar algo? ¿Pudieron ver los videos del año pasado? ¿Leer alguna de las cosas que les pasé? ¿Tienen algún tipo de duda de lo que vimos en la clase pasada? Sigo con lo que nos quedaba en el tintero entonces. Bueno, entonces lo que nosotros vimos la clase pasada, en gran medida, es que en el federalismo coexisten dos tipos de ordenamiento jurídico: el ordenamiento jurídico federal y los provinciales. Y al mismo tiempo, cada uno de nosotros nos vemos gobernados por dos cuerpos de leyes, tanto las leyes de la ciudad o provincia donde nacemos, y también las leyes nacionales. Y en teoría la Constitución organiza esto, o hay diferentes formas de entender cómo la Constitución organiza esto, digamos. Una forma de entenderlo es lo que denominamos como una separación estricta de competencias. Básicamente, los que sostienen esta forma de entender o de interpretar la Constitución nos dicen básicamente que en 1853, en 1860 y en 1994 se establecieron una forma de distribuir competencias, básicamente ordenado por el principio de residualidad, el principio de taxatividad, es decir, el gobierno nacional tiene solamente las competencias que están expresamente delegadas por las provincias, y las provincias conservan lo que está expresamente en la Constitución, pero además todo lo que no se haya delegado expresamente a la nación. Entonces, de esa manera, básicamente se dice, las provincias tienen estas competencias y todas las que no están delegadas, y solamente el gobierno nacional va a poder legislar, regular sobre algunas competencias específicamente determinadas. Además, esto se complementa por un artículo de la Constitución, que es el artículo 75, inciso 38, que es el del poder de policía. Básicamente lo que dice ese artículo es que las provincias van a conservar lo que se suele denominar el poder de policía. ¿Ustedes vieron más o menos qué significa esto? ¿Alguna vez escucharon hablar del poder de policía? ¿No? Eso solamente lo van a ver más en administrativo, pero es la idea de que es la capacidad de regular los derechos. Digamos, lo vimos cuando vimos la clase de proporcionalidad, debido proceso. Entonces, las provincias, en teoría, conservan la idea o la facultad de regular la salud, la higiene, la moralidad, y eso, en teoría, les da una gran serie de competencias, que básicamente competencias en los derechos que cada uno de nosotros gozamos o vemos vulnerados todos los días. Esta forma de interpretar la Constitución vimos que cuenta con cierta resistencia también dentro de la propio texto constitucional y también en la jurisprudencia de la Corte Suprema. Básicamente porque a través de la cláusula de comercio y la cláusula de progreso, tanto el gobierno nacional como la jurisprudencia fueron avalando la expansión de las facultades nacionales por sobre las provinciales. Y eso se ve muy bien en un fallo que, no sé si lo mencionamos el otro día, que es el fallo Nobleza-Picardo, que es Nobleza-Picardo contra Santa Fe, donde se discutía, básicamente, habían dos leyes antitabaquismo: la ley nacional y la ley provincial, cada una con diferentes regulaciones sobre diferentes puntos. En este caso era sobre
la regulación de la publicidad de cigarrillos. Entonces, este fallo muestra qué sucede cuando y cuáles son los estándares aplicables cuando hay dos normas que colisionan, una norma provincial y una norma nacional. Y ahí la Corte Suprema lo que hace es, de alguna manera, digamos, expandir la capacidad regulatoria del Estado. Lo que hace ahí la Corte es establecer cuál va a ser el estándar, cómo va a evaluar la Corte este conflicto. ¿Se acuerdan que vimos que en el artículo 31, creo que lo había leído, no sé si Violeta o Lola, se establecía el principio de supremacía federal? Básicamente lo que decía el artículo 31 era que cuando hay un conflicto entre una ley nacional o la Constitución Nacional con las leyes provinciales, la que primaba, la que estaba por encima en el ordenamiento jurídico, eran las leyes y la Constitución Nacional o federal. Entonces, lo que dice la Corte en Nobleza Picardo es, primero lo que tenemos que hacer es tratar de hacer una lectura armónica entre las dos leyes, en caso de que exista colisión. Y en el caso de que haya una repugnancia efectiva, dice la Corte, es decir, que la ley provincial frustra totalmente los objetivos de la ley nacional, ahí es que se va a aplicar la supremacía federal, la supremacía de las leyes nacionales. Pero ahí hay un texto muy bueno de Sebastián Guidi, el profesor que tuvieron la clase pasada, donde él dice, acá hay una trampita básicamente, porque no quedaba muy claro que el caso de la regulación de la publicidad sea un típico caso de competencias concurrentes. Más bien, según el principio de residualidad, todo lo que eso no estaba expresamente delegado a la nación, por lo tanto, en principio, bajo esta otra forma de interpretar la Constitución, parecía que esto recaía necesariamente en manos provinciales. Y ahí lo que dice Sebastián es un poco, la Corte dijo que todo lo que no está expresamente en la Constitución para las provincias va a ser concurrente. Y es decir, el fallo no les aplicar lo que hace es ampliar la cantidad de cosas que consideramos concurrentes en la distribución de competencias. Entonces eso lo que termina haciendo es expandiendo aún más las capacidades regulativas del Estado Nacional. Entonces, eso como principio básico, tenemos esa idea de cómo se distribuyen las competencias y qué sucede cuál es el estándar aplicable cuando hay colisión entre estas normas provinciales y las normas nacionales. Otro punto que había quedado medio colgado y que quería repasar era que el federalismo, ¿se acuerdan que dijimos que una de las competencias más importantes de la Constitución y que es una de las principales diferencias con Estados Unidos es que en Argentina los códigos de fondo son legislados, son regulados por el Congreso de la Nación, es decir, por el gobierno nacional? A diferencia de lo que sucede con Estados Unidos, que lo que sucede es que cada provincia, cada estado, tiene sus propias leyes penales, civiles, laborales, cada provincia tiene su salario mínimo propio, sus regulaciones laborales. Por lo tanto, esto parecería ser que nuestro federalismo es, si quieren decirlo de una manera, es menos federal que el federalismo estadounidense, y eso es verdad, pero digamos que esto es complementado por que las provincias conservan la atribución de regular sus códigos procesales. Y sobre todo, eso significa que las provincias van a conservar la capacidad de interpretar las leyes o los códigos de fondo a través de los jueces que sus propias autoridades designan. ¿Qué quiere decir esto? Y acá nos metemos un poco con lo que es competencia provincial y competencia federal, que lo vamos a ver mejor en la clase de Poder Judicial, pero básicamente, si bien el gobierno nacional
establece las leyes de fondo, quién se puede casar con quién va preso por qué cosa, cómo son las regulaciones laborales. Esas leyes van a ser interpretadas y aplicadas por las instituciones provinciales. Como vimos en el artículo 5, cada provincia tiene no solamente la capacidad de diseñar su propia constitución, sino también de diseñar sus propias instituciones, su propio poder judicial, por ejemplo. Entonces, los que van a interpretar el derecho federal no van a ser los tribunales federales, sino van a ser los tribunales provinciales. Entonces, salvo en la Ciudad de Buenos Aires, donde eso está un poco desvirtuado, fruto de esta concepción que existía de la capital federal, ¿sí? Todavía hay algunas atribuciones que siguen siendo llevadas adelante por jueces nombrados y designados por el gobierno nacional, pero en las provincias la aplicación de las leyes civiles y provinciales, civiles, comerciales y penales, son por parte de los jueces provinciales. Eso significa que las provincias tienen un poder fuerte a la hora de interpretar temas tan sensibles como el aborto, como las leyes de matrimonio, como las leyes de identidad de género, las leyes de educación. Entonces, la idea del federalismo argentino es, le dimos la capacidad al gobierno nacional de regular estas cosas, pero todavía las provincias conservan la atribución de interpretar esas leyes. Y eso le sigue dando un lugar muy grande a las élites provinciales a la hora de interpretar estos temas tan sensibles y tan prioritarios a la hora de hablar de derechos. ¿Se entiende esto? Entonces, en principio, el federalismo está pensado para que las provincias conserven esta atribución fuerte. No todo queda en manos de los jueces y de las autoridades nacionales, sino que todo esto todavía queda en manos de las autoridades provinciales. Y es a partir de esto que, no sé si pudieron leer el texto de Catalina Smulovitz. ¿Pudieron ver eso? Que les pasé, se llama El costo de los derechos. Se los recomendé en la clase pasada y está subido al Drive. Es importante que vean cómo ahí, a partir de la creación de instituciones provinciales, ella explica esa desigualdad en el goce de derechos. Entonces, vimos, más o menos terminamos de ver cómo se organiza el reparto de competencias, cómo se organiza y cómo se tiene que interpretar el conflicto entre leyes nacionales y leyes provinciales, y además cómo se organiza esto de la interpretación de los códigos de fondo, que le sigue dando un plus de atribuciones a las provincias en la interpretación del derecho constitucional. Entonces, ahora nos queda lo que les prometí que iba a terminar esta clase, que es el artículo 5 de la Constitución. ¿Hay alguna o alguno quiere leerlo? Por favor. Cada provincia dictará para sí una constitución bajo el sistema representativo republicano de acuerdo con los principios, declaraciones y garantías de la Constitución Nacional y que asegure su administración de justicia, su régimen municipal y la educación primaria. Y por favor, el artículo 6 también. Magalí, por favor. El gobierno federal interviene en el territorio de las provincias para garantir la forma republicana de gobierno o repeler invasiones exteriores y a requisición de sus autoridades constituidas para sostenerlas o restablecerlas, si hubiesen sido dispuestas por la sedición o por invasión de otra provincia. Entonces, el artículo 5 lo que hace es, por un lado, establecer el marco de autonomía provincial, un marco de autonomía provincial muy fuerte, pero al mismo tiempo lo que hace es sujetarlo a ciertas condiciones. Magalí ahí nombraba tener un sistema representativo, tener un sistema republicano,
garantizar, por ejemplo, la educación primaria, el régimen municipal. Entonces, ahí empezamos a ver otro de los focos de esta clase, que es la capacidad que tienen las provincias, no solamente a la hora de regular derechos, que fue un poco lo que estuvimos viendo hasta ahora, sino a la hora de organizar sus propias instituciones. Entonces, lo que hace el artículo 5 es, digamos, es decir, ustedes pueden hacer lo que quieran, pero siempre que garanticen algunas cosas en particular. Es decir, le pone un cierto límite a la autonomía provincial, a la capacidad de que las provincias diseñen sus propias instituciones, su propia constitución. Y todo esto del artículo 5 fue central a la hora de decidir casos, un montón de casos de la Corte Suprema en los últimos años, sobre todo para la regulación de las reelecciones de los gobernadores provinciales. En los últimos años se dio en Santiago del Estero, en La Rioja, en Santa Cruz, en Río Negro, y hay un montón de fallos en que la Corte se va a empezar a meter en cómo las provincias organizan sus propias instituciones. Históricamente, esto siempre quedó en manos de las propias provincias. ¿Qué significa esto? Básicamente lo que la jurisprudencia de la Corte decía que estas cosas quedaban en manos de los jueces provinciales, dado que es propio del derecho público provincial. Es decir, cómo las provincias organizan sus poderes políticos, es decir, en este caso, cómo regulan la reelección, era algo propio del derecho provincial, que la Constitución le otorga como competencia exclusiva a las provincias. Y por tanto, la Corte Suprema decía, bueno, en caso de conflictos provinciales, nosotros no nos podemos meter. Esto es una cuestión política no justiciable, lo que decía la Corte. Si hay problemas de qué es republicano o no, o cuál es el gobierno legítimo o no, eso lo tienen que decidir las propias instituciones provinciales. Lo decidirá, no sé, el Tribunal Superior de Justicia de cada provincia. A lo sumo, lo que tiene el gobierno nacional es la atribución de la intervención federal, que es lo que leyó Magali en el artículo 6. Es decir, si el gobierno nacional o las autoridades nacionales consideraban que en una provincia se estaba violando el sistema representativo o el principio republicano de gobierno, lo que hacía la Corte es decir, bueno, nosotros no nos podemos meter, es una cuestión de competencias exclusivamente políticas o provinciales. Sin embargo, lo que sucedió a partir de la década del 2000 es que la Corte abrió la posibilidad de empezar a revisar este tipo de casos, a partir del caso del fallo Santiago del Estero. ¿Alguno o alguna pudo leer algo de eso? ¿Sabe de qué se trata? Sí, yo leí algo. A ver, En contanos. realidad, tiene que ver con lo que estás hablando de la intervención federal, porque era en Santiago del Estero una familia que había gobernado durante 70 años, ¿puede ser? Sí, creo que de la década del 40. Ok, bueno, sí, había gobernado mucho tiempo Sí. una familia y Kirchner creo que interviene en la provincia para impedir que vuelva a presentarse como candidato para una reelección, justamente porque decían que atentaba contra el principio republicano del país, digamos. Sí. Creo que es más o menos por ahí. ¿Algo más te acordás? No me acuerdo más, realmente. ¿Alguno o alguna más que haya leído algo? Bueno, a ver, en principio, lo que dice Lola es como el fundamento sociológico, político de esta discusión. Así como pasaba esto en Santiago del Estero, que donde la familia Juárez gobernaba en la década del 40, eso se replica en varias provincias donde
digamos, los gobiernos provinciales tienen conflictos, si queremos llamarlo así, con ciertas ideas bastante básicas de democracia, alternancia en el poder, transparencia, respeto de los derechos. Es decir, cuando ustedes ven las provincias, o algunas provincias en particular, ven que hay gobernadores que ganan por el 80% de los votos, o que están ahí desde, no sé, el clan Rodríguez A, o Insfran, y así eso se replica en provincias peronistas, radicales. Es decir, la teoría, la literatura sobre estos suelen denominar a estos regímenes como los regímenes autoritarios subnacionales. Y es un poco lo que pasaba en Santiago del Estero. Una familia que gobernaba hace 70 años. Entonces, para desmontar estas prácticas y estas estructuras iliberales, lo que hace justamente el gobierno de Kirchner, y que es una atribución constitucional que está en el artículo 6, es intervenir la provincia para garantizar la forma republicana de gobierno. Pero eso no fue lo que sucedió, ese no es el conflicto. Entonces, se da la intervención, se sanciona una constitución nueva, y la constitución nueva establecía que no se iba a poder reelegir al gobernador, y que el actual mandato del gobernador no se iba a poder reelegir por más de 2 periodos, o sea, solo tenía una reelección, y que el actual mandato que estaba teniendo el entonces gobernador, que era Zamora, se iba a considerar se iba a contar como el primer mandato. Entonces, Zamora básicamente podía reelegirse una vez más. Entonces, termina su primer mandato, logra la reelección, y Zamora, cuando está terminando su segundo mandato, dice que la Constitución provincial dice 2 cosas. Uno, que violaba sus derechos políticos. Él consideraba que tenía un derecho político a reelegirse, basado en la Convención Americana de Derechos Humanos. Y segundo, dice que el Tribunal Superior de Justicia de Santiago del Estero dice que ese primer mandato iba a considerarse como, digamos, que hacía una lectura de la Constitución que permitía un tercer mandato de Zamora. Y ahí, si aplicáramos, y de hecho la fiscal del caso, la procuradora dice, se tiene que aplicar la jurisprudencia que la Corte siempre aplicó, que es, esto es un conflicto provincial. La Corte Suprema no puede meterse en este tipo de casos. ¿Por qué? Porque es de típico derecho público provincial. Y la última palabra la tienen los tribunales provinciales. Y el tribunal provincial le dio luz verde a Zamora a presentarse nuevamente, en bastante abierta contradicción con el texto constitucional provincial. Entonces, la jurisprudencia tradicional diría que la Corte Suprema no puede intervenir. Sin embargo, lo importante del fallo Santiago del Estero es que la Corte abre esa puerta y empieza a intervenir en estos casos en donde se puede decir o se puede argumentar que hay una violación al principio republicano. ¿Qué es lo que dice la Corte? Un principio básico del sistema republicano es que los gobernantes se tienen que atener a su propio texto constitucional. Digamos, la segunda clase que vimos en la materia, que era la idea del poder constituyente. Es decir, que los poderes constituidos tienen que atarse a lo que estableció el poder constituyente. ¿Por qué? Por su legitimidad democrática, y por este orden jerárquico que existe del poder constituyente sobre los poderes constituidos. Entonces, lo que está haciendo Zamora es violar justamente su propia constitución. Y violar la propia constitución es una afrenta al sistema republicano que las provincias juraron defender. ¿Se entiende esto? Entonces, lo que dice la Corte es, siempre que las autoridades provinciales vayan en contra, ostensiblemente, abiertamente, de su propio texto constitucional, ahí va a haber una violación al principio republicano de gobierno, y por lo tanto, nosotros tenemos
la competencia para intervenir en esos casos. Entonces, la idea anterior era que la Corte no tenía competencia, porque era un tema exclusivamente provincial. A partir de este momento es que la Corte dice, no, acá hay un interés federal, que es el de garantizar la forma republicana de gobierno. Y si las propias autoridades permiten la reelección contradiciendo su propio texto, o cualquier interpretación posible de esos textos, nosotros tenemos la autoridad y la competencia para intervenir, y en este caso es que la Corte impide que Zamora pueda presentarse, y ahí es que pone a su esposa para presentarse y gana igual. Pero digamos, a partir de ese caso es que la Corte amplió sus atribuciones a la hora de decidir casos que atañen a autoridades provinciales y a derecho público provincial. Y esto tuvo repercusión en la jurisprudencia posterior, que, como les decía, en los casos de la provincia de Santa Cruz, donde la Corte no sigue mucho este estándar, en el caso de Río Negro también, que se discutió antes de las elecciones provinciales del 2019, y también en La Rioja. Así que lean los fallos, también tienen un texto que escribí con un amigo, que también los explica, y hace un resumen un poco de los conflictos que se dan en el caso. Pero lo importante es que la Corte, yo creo que uno podría argumentar que la Corte ve un par de problemas en el diseño o en la concepción anterior del federalismo, o la concepción tradicional del federalismo. Por un lado, en el caso Castillo vemos cómo la Corte ve con preocupación cómo las autoridades provinciales pueden regular derechos fundamentales, como el caso de la educación, y la imposición de una religión por sobre las minorías religiosas. Entonces la Corte empezó a intervenir más fuertemente en casos de derechos, y también hizo lo mismo con casos que hacen a la parte orgánica o la sala de máquinas de la propia constituciones provinciales, detectando que allí hay problemas con respecto al sistema republicano, y también empezó a intervenir más fuertemente, amplió sus atribuciones judiciales sobre qué sucede en las provincias, tanto en la parte dogmática, en la parte de los derechos, como en la parte orgánica. Pero también vimos que justamente hay cierta resistencia a este avance nacional por parte de, por ejemplo, Rosati, que habla de esto de el margen de apreciación provincial, o la capacidad que tienen las provincias de interpretar los derechos y de regularse en sus instituciones políticas. Entonces, a futuro, creo que van a ser dos formas de interpretar el federalismo que van a seguir siendo disputadas. Va a haber una disputa constitucional respecto a qué grado de autonomía o qué grado de margen de apreciación tienen las provincias a la hora de regular sus instituciones y regular, si quieren, los derechos constitucionales. Nico, ¿vos querés ahora retomar con Poder Ejecutivo o querés que dé intervención federal? No, de intervención federal, y si querés hasta las 11, y a partir de ahí retomo, o un poquito después, como vos quieras. Dale. Entonces, por ahora estuvimos centrándonos en la intervención judicial del gobierno nacional sobre las provincias. Esto, como dije antes, no siempre fue así, y de hecho la intervención judicial se fue ampliando. Lo que siempre quedó en claro en nuestra Constitución es que los poderes políticos podían intervenir sobre las provincias cuando haya una violación al sistema republicano, o haya sedición en las provincias, o cuando haya una invasión extranjera, que esto es lo que se denomina la intervención federal, la institución de la intervención federal. Un punto, si quieren, anterior.
La Corte Suprema siempre dijo que las provincias no tienen que necesariamente hacer lo que hace el gobierno nacional. Perdón, me retrotraigo ¿a qué significa esto de el sistema republicano? Básicamente, esto no significa que las constituciones provinciales tengan que ser iguales a las constituciones a la Constitución Nacional, ni que todos tienen que tener un consejo de la magistratura, ni que todos tienen que tener, no sé, 2 cámaras en los congresos provinciales, que el Ejecutivo tiene que organizarse igual que el Ejecutivo Nacional. Lo que dice la Corte, en un fallo que es Partido Justicialista de Santa Fe, no tiene que ser igual, pero sí tienen que garantizar ciertos pisos mínimos. Entonces, lo que está en duda es cuáles son esos pisos mínimos. Pero una cosa que quería aclarar es, las autoridades provinciales no necesariamente tienen que hacer lo mismo que las autoridades nacionales. Justamente lo que hace la Constitución es darle autonomía sobre cómo quieren organizar. Por ejemplo, la Ciudad de Buenos Aires tiene una legislatura unicameral. Córdoba, igual. Eso no es una violación a la Constitución, sino que es un pleno uso de su autonomía política. Entonces quería dejar en claro eso. Sí, Nico. No, en ese sentido, hola, ¿cómo están todos y todas? En ese sentido, es muy importante esto que marca Patricio, porque es el principio general, ¿está bien? El principio general es que las provincias son soberanas para determinar la conformación de sus instituciones. ¿Está bien? El fallo Santiago del Estero, La Rioja, son excepciones, ¿está bien? Casos sumamente excepcionales, muy nuevos, que la Corte ha abierto un nuevo cauce que nadie tenía pensado que lo abra, ¿está bien? Y son en casos en donde la violación a la Constitución provincial es flagrante. En el caso, por ejemplo, de Santiago del Estero, no había forma de entender que la Constitución de Santiago del Estero permitía la reelección de Zamora. ¿Sabes? No había forma. De hecho, la Corte dice, si hubiera alguna forma de interpretar eso, yo no me podría meter, ¿está bien? Cualquiera fuera. Con lo cual, lo que pasa es que es tan abiertamente irrazonable, ¿está bien? Ni siquiera para bueno, acá hay una vulneración del sistema republicano de gobierno. Pero la Corte tiene establecido claramente, por ejemplo, en el precedente Bruno, ¿está bien?, que las provincias se dan sus propias instituciones y no tienen ninguna necesidad de seguir el diseño nacional. De hecho, en el fallo Bruno, la Corte de la Nación, establece o retoma el viejo estándar, que no sé si Patricio lo habló en la clase pasada, de la experimentación provincial, ¿está bien? De que el laboratorio de políticas públicas, de diseño de políticas públicas y diseño institucional de las instituciones provinciales. La idea del régimen federal es que cada provincia tenga el régimen de gobierno que quiera, siempre y cuando garantice el sistema representativo republicano, ¿está bien? Con lo cual, dentro de son términos jurídicos indeterminados que hay que llenarlos de contenido, con lo cual pueden tener consejo de la magistratura, pueden tener un sistema de control judicial el que quieran. En principio la Corte ahí nacional es bastante recelosa de cualquier sistema que no sea judicial o que no tenga una etapa judicial de control, pero puede haber reelección indefinida, o sea, no va en contra de la Constitución la reelección indefinida. Lo que pasa es que la Constitución de Santiago del Estero establecía expresamente que no había reelección indefinida, le ponía un término claro y había una cláusula transitoria que decía que el primer mandato del gobernador se tomaba como primer mandato y que optaba a una reelección posterior. Entonces, era muy clara la Constitución de Santiago del Estero, era casi para tontos, ¿está bien? Entonces, como yo. Entonces, hasta yo podía entender que Zamora no podía ser reelegido, ¿está bien? Pero el principio general es que las provincias tienen sus órganos de gobierno como quieren. De hecho, la ciudad tiene un sistema de justicia, legislativo, comunal, muy distinto al nacional, y eso no implica ningún incumplimiento de los términos de garantía federal del artículo 5. ¿Está bien?
Tal cual. Entonces, el principio general es la autonomía. Lo novedoso de esta serie de fallos de Santiago del Estero en adelante es cómo se amplió la autoridad de la Corte para intervenir en estos casos. Digamos, igual, lo que decía Nico, esta diversidad, digamos, a ver, ¿qué les causa a ustedes? ¿Piensan que es algo beneficioso? ¿Es algo que es peligroso? ¿Entienden por qué? Reformulo. Cada provincia tiene instituciones muy diferentes. Algunas tienen consejo de magistratura, otras, por ejemplo, el gobernador designa a dedo, sin intervención ni de una cámara, ni de un órgano corporativo, a los jueces. Esa diversidad, ¿ustedes lo ven como algo que es beneficioso o que es algo que trae problemas? Hola, no sé si se me escucha. Bárbara, ¿cómo andás? ¿Está bien? Por favor. Siento que tiene pros y contras, o sea, puede salir muy bien en el caso de que, no sé si, viniendo de un país, soy chilena, viniendo de un país en el que el gobierno dice una cosa y todo el resto de las regiones, en el caso de Chile, lo siguen. Si el gobierno dice algo que no es beneficioso, ninguna de las otras regiones se puede oponer. En cambio, con un sistema federal pueden discernir en algunas cosas o sea, no es igual en todas las provincias. Y también puede ser negativo en el caso de que las personas que estén en el poder de la provincia se aprovechen y lo usen a su favor sin importarle el resto de la gente que viva en la provincia, como un monopolio puede llegar a ser hasta. Eso creo. Bueno, justamente ahora en Chile se está discutiendo la Constitución y posiblemente también el poder que tienen las regiones, las ciudades. Tal vez puede ser que Chile pase a ser un sistema un poco más descentralizado, federal, partiendo de la base de que, bueno, es bastante unitario. Entonces, un poco lo que decía Bárbara es cómo, un poco también lo que sucede en Argentina, es amparándose en esta autonomía, muchas veces los propios gobernadores, o sea, que crean sistemas que tienen bastante problemas con la idea republicana de gobierno. Entonces, un poco lo que pasaba en Santiago del Estero, pero también en otras provincias, es un poco una consecuencia, por lo menos, de considerar la autonomía provincial de una manera bastante inflexible, rígida, asumiendo que las provincias no le deben nada, o no tienen muchos deberes respecto al gobierno nacional, y que el gobierno nacional no tiene muchas obligaciones respecto de los ciudadanos provinciales. Pero bueno, digamos, hay una tensión ahí. A la medida que uno quiere más diversidad, va a tender a creer más fuertemente en la autonomía provincial y en la capacidad de regular autónomamente sus instituciones políticas. Y si uno tiene una predilección más por cierta homogeneidad, va generalmente a promover mayor intervención nacional en la forma en que las provincias regulan sus propias instituciones y su gobierno, etc. Pero yendo justamente a cómo es que históricamente la nación intervino en las provincias, dijimos que la intervención federal, como se lo suele denominar, era la forma en que siempre se intervino por parte de la nación en las provincias. Y la historia de la intervención federal es una historia muy problemática, extremadamente problemática, porque desde que se creó, siempre se utilizó para sacar a los gobernadores provinciales, opositores, y poner gobernadores propios, o sea, adictos del propio partido.
Entonces, en la primera época democrática, a pesar de que no votaban las mujeres, en la época de Irigoyen, del radicalismo, Irigoyen estaba ahí en una lucha contra el conservadurismo provincial, y lo que hizo fue, en cada una de las provincias donde perdía, iba e intervenía y ponía por unos años a un interventor propio radical. ¿Con qué? Con la esperanza de que en las próximas elecciones, teniendo la manija del Estado, ganar esa elección y tener mayor poder territorial. Pero no solamente eso se redujo a Irigoyen, sino que en la historia argentina la intervención federal siempre se utilizó para remover a las autoridades opositoras y poner gobernadores propios. Pero, ¿qué es esto de la intervención federal? Es la atribución que tiene el gobierno nacional de remover las autoridades provinciales, al gobernador, a los jueces, a los legisladores. Vamos a ver que el gobierno nacional tiene cierta discrecionalidad a la hora de elegir a quiénes remover, pero puede remover a todas las autoridades provinciales y designa a un interventor federal, que lo elige el presidente, para, por un plazo determinado, restablecer la forma republicana de gobierno. Entonces, la idea es que hay un conflicto provincial y el gobierno nacional decide intervenir y remueve las autoridades constituidas y nombra a un interventor que va a ser el encargado de gobernar la provincia por un tiempo. Digamos, una institución extremadamente interventora, es una intervención radical. Digamos, remueve a todas las autoridades y el gobierno nacional pone a dedo a un interventor. La Constitución Nacional, pre-94, no quedaba muy claro quién tenía esta prerrogativa. Y por eso es que siempre se utilizó la fórmula de que la intervención federal era decretada unilateralmente por el presidente, lo que agravaba el problema. O sea, una persona sola, acuérdense de los problemas de imparcialidad que vimos en las primeras clases, una persona sola, unilateralmente, sin consultarle a nadie, depone a las autoridades provinciales. Eso generó muchísimos problemas y justamente en parte contribuyó a esta mala fama que tenía la intervención federal como una forma de romper, destruir la autonomía provincial. Es por eso que en la reforma del 94 se estableció que esto es una facultad exclusiva del Congreso. Entonces ahora no va a intervenir una persona, sino que van a intervenir diputados, senadores, de diversas orientaciones políticas, ideológicas, territoriales. Por lo tanto, ahora el proceso, digamos que garantiza mayor participación y mayor deliberación y mayor participación de diferentes intereses a la hora de decidir la intervención. Y en el caso de que el Congreso esté en receso, el gobierno nacional puede dictarlo, pero tiene que llamar inmediatamente a sesiones extraordinarias para que el Congreso lo trate. Entonces, a partir de ahora, el gobierno nacional puede intervenir federalmente, pero tiene que hacerlo con la participación necesaria del Congreso. Entonces, eso fue un punto de mejora en cómo se regulaba la intervención federal. Pero, digamos, sigue siendo una institución bastante problemática. Entonces, la intervención federal se puede dar, como dijo Magalí, se puede dar lo puede decir unilateralmente el gobierno nacional, cuando hay una violación al principio republicano de gobierno. También lo puede hacer cuando hay una invasión extranjera, o lo puede también hacer a solicitud de los propios gobernadores. Cuando, por ejemplo, cuando un gobernador detecta una sedición, un grupo sedicioso en su provincia, y no puede hacer frente a
ese grupo que, no sé, toma las armas, le puede requerir al gobierno nacional que intervenga y que, por ejemplo, mande ahí, o sea, centralice el poder y asegure que su autoridad no va a ser depuesta. Entonces, la intervención federal puede ser dictada por el propio gobierno nacional o a requisición de las autoridades provinciales. Pero bueno, también hay otro tipo de regulaciones importantes. Por ejemplo, las razones por las cuales el gobierno nacional decide intervenir en la provincia es una cuestión política no justiciable. ¿Saben qué es esto de la cuestión política no justiciable? ¿Lo recuerdan? ¿Alguno? ¿Alguna? Como que la Corte no tiene como la facultad de intervenir en esas cuestiones no justiciables. ¿Y quién sí? Y el poder político. Entonces, la idea de las cuestiones políticas no justiciables es algunas cosas de la Constitución, o esa fue la interpretación que viene de la Corte Suprema norteamericana y que la Corte Suprema argentina toma muy fuertemente, es que hay algunas cuestiones en donde la Corte no se va a meter, que ellos entienden que son privativas de las funciones y de las atribuciones de los otros poderes políticos. Entonces, las razones por las cuales el gobierno nacional decide intervenir, la Corte no se puede meter. Lo que va a poder hacer la Corte es hacer un análisis, si quieren, procedimental de esa intervención. Es decir, no hacer un análisis sustancial, sino hacer un análisis meramente de cómo se dictó esa intervención. Y al mismo tiempo va a ser un análisis, vamos a ver, de cómo interviene la provincia, de los actos del interventor. Pero ahora vamos a ver eso. Entonces, las razones son exclusivamente políticas. Entonces, si el Congreso decide intervenir o no, eso es decidido enteramente por el Congreso. El Congreso va a tener que determinar un marco de competencias. Es decir, va a tener que decir qué va a poder hacer el interventor federal y qué no. Por ejemplo, ustedes tienen ahí el fallo Zavalía. Se estableció puntualmente que el interventor no podía reformar la Constitución provincial. Entonces, si el interventor federal después decide violar esas competencias otorgadas por el Congreso, ahí la Corte sí va a poder intervenir y decir, no, lo que usted está haciendo está fuera de lo que se le permitió hacer. Entonces la Corte puede analizar la razonabilidad de los actos del interventor, si se exceden o no de las competencias que le fijó el Congreso. También lo que hace el Congreso es fijar qué... Sí, Federico. Sí, yo tenía una consulta, buen día. Respecto a esto que estás diciendo de que los motivos de la intervención federal es una cuestión política no justiciable, pero si en el artículo que leímos, en el artículo 6, está como bastante expreso cuáles serían los posibles motivos que legitiman o que vuelven posible una intervención federal, ¿por qué motivo la Corte considera que, o sea, me imagino que no pasaría nunca que el Congreso intervendría porque no le gusta no sé, imagínate que tenemos una amplísima mayoría en el Congreso del Partido Justicialista y ganó otro gobernador y lo interviene abiertamente para deponer a ese gobernador porque no le gusta y garantizar que en la próxima elección maneje el poder político provincial del mismo partido. O sea, ¿no se puede revisar o no hay ningún antecedente que revisen estos motivos que están en el artículo 6? A ver, ese es un punto importante. Siempre que el Congreso... Esto es por lo menos lo que dice la Corte. Uno podría discutir esto, ¿no? Pero la jurisprudencia de la Corte lo que dice es, siempre que el Congreso argumente artículo 5, artículo 6, garantía republicana, ¿qué significa que se haya violado la garantía republicana de gobierno? Queda en manos del Congreso. Es decir, si los hechos del conflicto provincial son o no una violación a la garantía republicana de gobierno, lo decide exclusivamente el Congreso. Eso no es que
no es que tiene que obviamente argumentar que hay una violación a la garantía republicana, y si lo hace, si los hechos encuadran o no en una violación o una destrucción del sistema republicano, eso queda en manos del Congreso. Un punto, Nico, y ahora te paso. Creo que la principal garantía de que eso no se haga tan flagrantemente, digamos, es que ningún gobierno provincial quiere sentar un precedente en donde el gobierno nacional, por alguna razón muy nimia, muy leve, intervenga en una provincia. Porque acordate que los legisladores, los senadores y los diputados no quieren, en general quieren respetar o quieren garantizar esa autonomía provincial. Entonces, digamos, las razones son más políticas, si querés llamarlo así, de por qué en principio no se daría una intervención o basada en hechos tan débiles. Pero se podría dar, y eso es un problema, y uno podría argumentar que eso no es una cuestión política no justiciable, pero al menos por ahora la jurisprudencia dicta eso. Nico. Sí, sobre este tema en particular, está muy bien lo que plantea Federico, la duda, de hecho es la duda que en general siempre tenemos todos, profesores, abogados, estudiantes. A ver, la doctrina de las cuestiones políticas no justiciables tiene dos aristas. Una es como Mr. Hyde y Dr. Jekyll, una cara defendible y una cara que no. La cara que no es que en general, bajo esa doctrina, se han escudado para ser, en la Argentina particularmente, deferentes de las decisiones del poder político. ¿Está bien? Con lo cual, argumentando cuestión política no justiciable, salgo del problema. Pero no es la única forma de ver el tema de las cuestiones políticas no justiciables, sino también en el marco de la contradicción, de la tensión que venimos viendo entre democracia y constitución. ¿Está bien? La doctrina de las cuestiones políticas no justiciables tiene un papel interesante que cumplir en la resolución de esa tensión, de que hay determinados temas que son efectivamente resueltos por las ramas políticas y no por las ramas judiciales. Porque si no, no escaparía absolutamente nada al control judicial y a la posibilidad de que los jueces determinen la sustancia de las decisiones, cuando en realidad el sistema estaría pensado para que las reglas de juego generales las impongan los órganos políticos, no los órganos judiciales. En teoría, el sistema sí estaba pensado en 1860 o en 1787, es que el Poder Judicial resuelva problemas particulares. De hecho, hoy cruje por todos lados ese diseño, ¿está bien? Y estamos discutiendo desde hace mucho cómo salir de este diseño institucional para tener un sistema constitucional, un sistema político más propio de los problemas que enfrenta la humanidad del siglo XXI, que no son los mismos que enfrentaban Madison, Hamilton y Jay, ¿está bien? Pero hay una particularidad en cuanto al tema de la intervención federal y la participación del Congreso que merece ser destacada y que Patricio la apuntó muy bien. El Congreso es el lugar de las provincias. Con lo cual, es absolutamente sistémico de que la decisión respecto de la intervención federal la tenga con exclusividad el Congreso. Era un problema cuando estaba en cabeza del Poder Ejecutivo. Efectivamente, el Poder Ejecutivo no representa a las provincias. Pero el Congreso, primero tiene una Cámara especial, el Senado, donde únicamente están representadas las provincias. Con lo cual, para lograr la intervención de una provincia necesitas la aceptación por parte de la mayor cantidad de provincias de la República Argentina. Eso implica, las provincias no están nunca de acuerdo con la intervención federal, porque nadie quiere que le apliquen a ella misma, o crear un precedente, como dice Patricio, de una utilización expansiva del instituto. Con lo cual, el mejor reaseguro respecto de que no se impongan intervenciones federales infundadas o arbitrarias, es que el control lo tenga el Congreso. ¿Por qué? Porque debe intervenir la Cámara de Senadores, que está exclusivamente integrada por representantes provinciales, y porque los diputados, como también bien dijo Patricio, si bien representan al pueblo de la nación, tienen intereses políticos directos respecto de los gobiernos provinciales y deben rendir cuentas
a sus conciudadanos provinciales, porque los diputados, si bien son representantes de todos los habitantes de la nación, son elegidos por determinados distritos electorales. Entonces, el diputado de la capital federal es representante de todo el pueblo de la nación, pero especialmente de los habitantes de la capital federal que lo votaron, ¿está bien? Entonces, y de hecho eso se ve mucho en la vida interna del Congreso. Los diputados de Salta en general vienen con problemas y representan los problemas de Salta. Los diputados de la capital federal tienen hasta otra idiosincrasia, plantean otros problemas. Entonces, en este caso en concreto, la mayor garantía para las provincias la da la intervención en el Congreso. También la Corte es el único tribunal de justicia, que eso lo vamos a ver la clase que viene, creado por las provincias. Por eso la Corte se toma las atribuciones que se toman en Santiago del Estero, etcétera, 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 porque cuando las provincias le vienen a decir, no, usted está metiéndose en competencias provinciales, la Corte siempre le refriega lo mismo y le dice, miren, yo soy el único tribunal creado por ustedes para garantizar su independencia, su autonomía y sus instituciones. Con lo cual, si hay alguien habilitado para opinar sobre autonomía provincial, soy yo, porque el único tribunal creado en la Constitución que la sancionaron ustedes, soy yo. Con lo cual, y es además el especialmente diseñado para resolver conflictos interprovinciales, en competencia original. Con lo cual, digo, son los dos órganos, el Congreso y la Corte, los que están constitucionalmente más sistémicamente previstos para resolver este tipo de problemas. El Congreso tiene un plus. ¿Cuál es? En el Congreso están representadas todas las provincias. Pero además, ¿qué se hace en el Congreso? ¿Que existe deliberación? Perfecto, que existe deliberación. Perdón, Patricio, por la interrupción. No, perfecto. Y esto es lo que está mencionando Nico, es un desarrollo, una evolución que tal vez, o sea, en los últimos 30 años, el concepto de cuestiones políticas no justiciables está siendo muy atacado, por las razones que decía Nico, y tal vez mañana, si hay una intervención que tal vez pasa lo que dice Federico, que una intervención sin mucho sustento, quizás la Corte cambie de criterio y deje de utilizar esta cuestión de las cuestiones políticas no justiciables, porque a fin de cuentas la Corte viene aumentando su intervención y ve, en lo que antes veía cuestiones políticas no justiciables, ahora empieza a ver afectaciones a derechos. Y es posible que en el futuro la Corte pueda decir, bueno, tal vez la intervención federal no fue válida y podemos intervenir porque está violando tal vez los derechos políticos de los ciudadanos provinciales de esa provincia que fue intervenida. Eso puede suceder, digamos, estaría en línea con cierto avance jurisprudencial de mayor activismo judicial. Eso es la realidad. Desde los 80 en adelante, la Corte ha empezado a intervenir y a participar de cosas que antes no intervenían. Pero bueno, y sobre todo asociado a esta noción más robusta de los derechos. Pero bueno, terminando entonces lo de la intervención federal, entonces dijimos que el Congreso no solamente dicta la necesidad de la intervención, por un lado, establece un mandato, cuáles van a ser las cosas que el interventor va a poder hacer y qué no. Y recordemos entonces que la Corte dice, sobre esto sí podemos hacer un análisis, si el interventor se apegó o no al mandato que le dieron, nosotros lo podemos controlar. Y podemos, en cualquier caso, declarar la nulidad de esos actos. Tercero, fija qué poderes van a ser intervenidos. Tal vez si el problema es, pongámosle, imagínense que el Poder Judicial de Río Negro se descubre que está cooptado por, no sé, una mafia o algo así. Entonces, y sistemáticamente los jueces y juezas de Río Negro obstruyen el acceso a la justicia y la resolución de casos muy importantes. Entonces, bien podría el gobierno nacional
digamos, el Congreso, decir, no vamos a remover al gobernador, no vamos a remover al Congreso, lo que vamos a hacer es remover a las autoridades autoridades judiciales, vamos a reorganizar el sistema y después vamos a irnos. O sea, vamos de vuelta a restablecer la autonomía provincial. Lo que quiero decir es, no necesariamente se tiene que remover a todos los tres poderes. Puede haber una intervención específica sobre un poder en particular. Pero bueno, generalmente se aplica a los tres poderes del Estado. También lo que hace el Congreso es establecer un tiempo en el cual se va a ejercer la intervención. La Corte dice, no existe un único parámetro de cuánto tiempo tiene que durar la intervención, pero lo que sí es que tiene que ser definida, por un plazo definido. Tiene que ser limitada. No podemos violar la autonomía provincial por un tiempo indeterminado. Entonces el Congreso sí o sí tiene que fijar un plazo. Generalmente es 180 días renovables, pero digamos, tiene que haber un plazo. Y por último, es el presidente, como dijimos, el que designa al interventor. Por ejemplo, de la Rúa designó a Aguad, designó a Mestre. O sea, claramente ponen a alguien de confianza. Ahí Kirchner designó a personas de su confianza para intervenir, por ejemplo, Santiago del Estero. Y no sé si creo que Corrientes. Pero digamos, entonces queda en manos del presidente a quien designa. Y esa persona va a cumplir tanto en la función de representante provincial como representante federal. Entonces va a tener una doble característica. Va a ser al mismo tiempo representante del gobierno provincial y representante también, un representante federal en la provincia. Entonces, la idea justamente es, la reforma del 94 estableció ciertos límites para garantizar de alguna manera mayor imparcialidad a la hora de intervenir. Eso, digamos, fue un avance en términos de imparcialidad, pero bueno, la realidad es que es muy difícil realizar una intervención federal. Requiere de hechos demasiado notorios, públicos, evidentes, para que se dé la intervención del gobierno nacional. Y tal vez violaciones a los derechos más leves o con menos repercusión quedan, por el diseño propio de la Constitución, quedan a salvo tal vez de la intervención de las autoridades nacionales. Lo que hizo la Corte al abrir este ámbito de intervención es, de alguna manera, abocarse a esas violaciones más específicas. Dejó a la política, tal vez, casos de evidente y manifiesto violación de derechos o fraudes electorales muy fuertes, o un gobernador que no quiere reconocer la victoria de otro. Bueno, ante esos casos va a intervenir la política. Ante casos más puntuales es que la Corte va a intervenir a la parte de derechos, como vimos en Salta, Castillo, o en afectaciones al esquema político, como se vio en Santiago del Estero, La Rioja, etc. Entonces, esas son las principales, si quieren llamarlo, las principales discusiones, o algunas de las principales discusiones que hoy tenemos en el federalismo argentino. La parte de los derechos, cómo se interpretan, y cómo interpretamos la garantía republicana de gobierno. Estas dos cosas son centrales para nosotros, porque desde el primer día le decimos, pensemos la teoría constitucional a la luz de los problemas que tiene la democracia, de los derechos y la forma republicana de gobierno. Entonces, quedan afuera, obviamente, tal vez temas muy importantes como es el tema de la plata, el tema de la distribución de los dineros federales, es decir, la coparticipación federal, pero la verdad es que es un tema que no creo que tomemos y que es muy, muy, muy complicado. Si esto tal vez les parecieron complicados, el tema de coparticipación es mucho más.
Pero bueno, si quieren, después nos podemos quedar charlando un poco de eso, pero bueno, en principio, estos son los temas, derechos y republicanismo, los que nos vamos a centrar. ¿Qué hacemos, Nico? ¿Tomamos un break? Buenísimo, Pato. Tomemos un break de 5 minutos, 11:15, volvemos. Y empezamos con Poder Ejecutivo. Vamos a hacer 2 breaks, así que no se hagan problemas. Vamos a hacer uno corto de 5 minutos y después otro a las 2.